nuestro Señor Jesucristo lo bendiga en esta hermosa mañana, o en esta hermosa tarde, en este hermoso día, o en esta hermosa noche. Que Dios de toda gracia, de toda bondad, de todo amor y misericordia lo bendiga a usted y a toda su familia en este hermoso día. Damos primeramente toda la honra y toda la gloria a ese Dios de amor y misericordia. Un saludo para nuestra amiga y hermana Araceli Sánchez. Que el Dios eterno bendiga a usted de manera grande, en especial a usted y a su familia. A usted y a su familia. De igual manera saludamos a todos aquellos valiosos amigos, hasta la bella República de Honduras, allá Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice, todo Centroamérica y aquí en la Unión Americana, donde sabemos que hay muchos amigos que escuchan lo que es la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio estar delante de ustedes en esta hermosa mañana. Vamos a presentarnos en oración esta hermosa mañana para meditar en la palabra del Señor un rato. Padre, en esta hora presentamos delante de ti, Dios eterno, Dios de toda honra y toda gloria. Primeramente te doy gracias, Señor, por haberme dado el privilegio, Señor, de ver un nuevo amanecer, Padre, y por estar una vez más, Señor, aquí, Señor, para hablar de su bondad, su amor y su misericordia, Dios eterno. Permite, Señor, que tu palabra, Señor, en este día, Señor, llegue a los corazones sensibles, Padre mío, y haya vida, Padre eterno. Tu palabra cobre vida en aquellos lugares, en aquellos corazones, Padre mío, donde tu palabra, Señor, ha estado menguando. Señor, llega en esta hermosa mañana, Señor, y fortalece cada corazón, cada vida, cada familia, Señor, en esta hermosa mañana, cada amigo, cada hermano, en este hermoso día. Amén. Esta hermosa mañana te voy a hablar de un tema, lo cual está en la Biblia, y todos los temas de la palabra del Señor son buenísimos. Son buenísimos. Te voy a predicar esta hermosa mañana bajo el tema de la frustración al milagro. De la frustración al milagro. Un saludo para Luis Roberto Reyes, que el Dios eterno le bendiga y de una manera grande en especial en esta hermosa mañana. De la frustración al milagro. Vamos a hablar en esta hermosa mañana en el libro de San Lucas, capítulo 5, y vamos a estar guiándonos unos cuantos versículos del 1 al 10. Vamos a estar honrando la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa mañana. Dice la bendita palabra del eterno Dios, soberano de Abraham, de Isaac y Jacob. Saludos para José Rodríguez, que el eterno Dios le bendiga de manera grande y en especial, hijo, a usted también. Y es un privilegio de que usted también se esté acercando a lo que es el proyecto del eterno, el proyecto de Dios, que grandes planes tiene el Señor para con su vida también. Dice la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de él. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra de tierra un poco, y sentándose en ella enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Todopoderoso diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pescador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de los que estaban con él. Asimismo, de Jacob, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Vemos aquí, hermano y amigo que usted escucha en esta hermosa mañana, vamos aquí un punto tan importante, el cual estaba aconteciendo en ese momento. Quizás Pedro, un saludo para Walter Hernández, que Dios Todopoderoso le bendiga de una manera grande y especial, primo, a usted y a toda su familia. Quizás Pedro en ese momento se sintió frustrado. Se sintió frustrado. Y el problema era que Pedro había estado toda la noche ya pescando. Dice la palabra que el impacto del Señor de muchas maneras, el Señor impactó de muchas maneras a la gente de aquel entonces. Pero que creo que la forma de mayor impacto fue su vida y su palabra. Y todo aquel que puso sus ojos a él y obedeciendo su palabra, fue transformado. Todo aquel hombre que escuchaba la palabra del Señor en aquel entonces. Dice la palabra que estos pescadores estaban en el lago de Genesaret, estaban frustrados en el lago de Genesaret, y uno de los lugares propicios para la pesca, y ahí se juntaban expertos pescadores para realizar su tarea con mucho esfuerzo. Vemos un punto muy importante, que muchas veces el hombre, la mujer de Dios, el joven de Dios en estos tiempos muchas veces se siente frustrado, porque muchas veces queremos depender de nosotros mismos y se nos ha olvidado poner la mirada en el Señor. Dice aquí la palabra que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío se agrupaba para oír lo que es la palabra de Dios. Pero vemos un punto muy importante, de que Pedro ya había pescado toda la noche en ese lugar. Hermano, era un lago donde supuestamente estaban los mejores pescadores, según dice la Sagrada Escritura. Un lago donde había toda clase de pescado, lo mejor que había en aquel entonces. Pero en ese momento aconteció que en ese entonces, permitido por el mismo Dios, no había nada en aquel lugar. Porque los pescadores, dicen que Pedro y todos sus compañeros habían salido a pescar, pero que no habían encontrado nada, y volviendo ya muy tristes, dicen que regresaron y limpiaron la barca, las redes, porque no habían recogido nada. Eso mismo está sucediendo hoy en día. El hombre pone su mirada en cualquier cosa, habido y por haber en esta tierra, pero se nos ha olvidado poner la mirada directamente hacia el Eterno.
Por eso te lo dije que te iba a predicar bajo el tema de la frustración al milagro. Porque muchas veces, hermano, nosotros decimos, muchas veces todos tendemos a decir, ¿será de que este proyecto puede funcionar en mi vida? ¿Será de que este negocio puede funcionar en mi vida? ¿Será de que voy a emprender este negocio pero no puedo? Emprendí este negocio pero no me está funcionando. El apóstol Pedro, recuerde, y todos sus pescadores que andaban con él en aquel entonces en el lago de Genesaret, dice la palabra que estos hombres eran pescadores en gran manera y habían llegado a ese lugar, pero había algo importante. Ahí en ese lugar que estaba el maestro. Estaba el maestro en ese momento. Dice la palabra de que toda la noche habían estado cansados de pescar. Dice, y vio el maestro dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, las dos barcas ya estaban en un lugar ya sin futuro, sin triunfo y sin nada. Un saludo para nuestro amigo y hermano Edilson Ruiz, que el eterno Dios le bendiga y le prospere todo el fruto de sus manos, amigo. Todo lo que sus manos toquen sea prosperado. Vemos la frustración de Pedro, que Pedro está con estos discípulos, con estos hombres ahí en ese momento, está pescando en un lago donde era una gran flota de peces. Quizás unas semanas antes, quizás un mes antes, había toda clase de peces en aquel lugar. Y vemos que ellos vienen frustrados y limpian, dice y limpian todas las barcas y todas las redes que habían tirado, porque solo habían recogido quizás lodo, quizás sucio. Quizás no habían recogido nada y venían frustrados en toda la noche. Dice la palabra que en eso se acercó el maestro a la orilla del mar. Porque muchas veces, hermanos, nosotros ponemos la confianza en decir, este hombre, mira a este trabajo, esta mujer, mira a hacer este favor. No, usted ponga la mirada y usted debe poner la mirada. Ese Dios, Señor, voy a ir a ver este trabajo. Señor, voy a empezar a emprender este negocio. Pero primeramente pongo en ti toda mi fe para que tú seas el que hagas prosperar mi negocio. El apóstol Pedro dice que limpió las redes porque Pedro había entendido que había sido un gran pescador en aquel lugar. Un saludo para nuestro amigo y hermano José Galindo. El Señor le bendiga. Y entrando en aquella barca, dice, oiga bien, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Número 1, pon atención, le dijo, Simón, vuelve a intentarlo. Simón Pedro, vuelve a intentarlo. No sé cuál será tu proceso, no sé no sé cuál será la frustración a cual tú tienes, pero yo te digo, vuelve a intentarlo. Y vemos un punto muy importante, de que el Señor se sentó, hablaba con ellos, conversaba con ellos, porque quizás habían estado tristes, quizás estos hombres habían pasado todas unas noches de pesca, andaban frustrados y no habían visto el milagro de pescar ni siquiera un pescadito. Quizás hoy en día sucede lo mismo. Quizás hoy en día acontece lo mismo en el mundo entero, en todo el globo terráqueo. Vemos cuántas personas, hermanos, ponen su mirada en un jefe, ponen su mirada en un líder, pero se les ha olvidado poner la mirada en aquel que todo lo provee. Hermano, en el momento de que el hombre o la mujer, el joven o el líder de Dios está pasando un proceso, hermano,
muchas veces tendemos a quitar la mirada del Señor, es cuando más cerca la tenemos que tener. Aquí vemos un punto muy importante en esta parte. Simón Pedro no era cristiano. Simón Pedro no había conocido al Señor. Por si usted está entendiendo, para que usted entienda esta palabra. Simón Pedro no había tenido hasta ahí un encuentro con el Señor. No había tenido un encuentro. Verso 6. Verso 5, perdón. San Marcos 5, versículo 5. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red, maestro, le dice. Ponga atención, número 1. Le dijo: Señor, hice todo mi esfuerzo, habido y por haber, y no pudimos conseguir nada, ni yo ni mis compañeros. Ni yo ni mis compañeros, pues sé que si la he hecho en tu nombre, Señor, entonces sé que voy a hacer, voy a pescar en este momento. Aumentó su fe. Pues te dije al principio que iba a predicar bajo el tema de la frustración al milagro. Porque muchas veces, hermanos, decimos: no, pero es que tengo tal enfermedad, tengo este problema, no puedo salir de él, porque muchas veces nos olvida poner la mirada en el único que todo lo sabe, en el Dios eterno, soberano del universo, nuestro Yeshua HaMashiach. Y dice la palabra de que Pedro le dijo: Señor, en tu nombre echaré. En tu nombre echaré la red una vez más. Habiendo hecho esto, verso 6, y habiendo hecho eso, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ponga atención, un milagro. Habiendo hecho esto, pescaron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y su red se rompía. Ahora, al principio, en el versículo que te leí al principio, dice que habían sacado las dos barcas y habían lavado la red porque no habían pescado nada. ¿Qué pasó aquí? Vemos el milagro que el apóstol Pedro estaba viendo en ese momento aconteciendo entre sus propios ojos, y dice que la red hasta se rompía de la cantidad de peces. Ajá, y no es que habían estado toda la noche pescando, no había nada. Y ahí no es que estaba el maestro en ese entonces, el maestro andaba en ese momento, pero quería que estos hombres tuvieran una íntima conversación con él, acercarse a él, porque dice la palabra más antes que el maestro le dijo: saca esa barca, ponla en la arena, porque quiero hablar con ustedes. Quiero hablar primeramente con ustedes. Como hoy en día nos dice el Señor a toda la humanidad, al mundo entero: necesito escuchar la voz de aquella bella creación la cual yo he procreado. Dice la palabra que en el verso 7, entonces hicieron señas los unos a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ajá. De tal manera que se hundían por el milagro que había acontecido en aquel entonces. Ahora, hoy en día, sucede lo mismo. Vemos cuánta frustración, cuántos problemas sobre la faz de la tierra, y vemos cuántos hombres completamente frustrados empezaron un negocio y se tornaron su mirada hacia atrás en vez de depositar su mirada hacia el Eterno, hacia el Dios Todopoderoso, hacia aquel que todo lo da, hacia aquel que te da la salud, hacia aquel que te prospera, hacia aquel que te multiplica. Porque Pedro, hermano, el apóstol Pedro no había tenido un encuentro con el Señor en ese momento.
Hasta en ese momento no, porque hay una palabra que el Señor le dijo, Pedro, saca esa barca que últimamente no me interesa lo que estás haciendo allá. Le digo, Pedro, yo quiero hablar con ustedes primero. Ciertas cosas. Ciertas cosas que yo quiero hablaros, le dijo el Señor a Pedro. Y a aquellos hombres que estaban con él. Ahora, dice que se hicieron señas los unos a los otros y dijeron, oye, ven acá y danos que las redes se están rompiendo porque hay gran cantidad de peces. Ahora vemos hoy en día, hermano, cuánta gente ser llamado cristiano, cuánta gente ser, decir, yo le creo a Dios, yo honro al Señor, pero vemos en el momento de la frustración, en el momento que estás pasando un proceso, ya has dejado de creerle al único Dios soberano del universo. Quizás estás pasando por un momento de enfermedad. Quizás estás pasando por un momento. Un saludo para Miriam Antunes, que el Dios eterno le bendiga. Quizás estás pasando por un proceso de enfermedad. Quizás estás pasando un proceso en tu familia. Quizás estás pasando un proceso de escasez. Quizás tú digas, pero ¿por qué será que yo empecé mi negocio hace 20, 10 años y mi negocio no está prosperando? Se te ha olvidado, es que has desconectado lo que es el propósito de poner tu mirada en el Señor como la puso Pedro en ese momento. Pedro le dijo al Señor, tira la red una vez más. Y Pedro que dijo, Señor, en tu nombre tiraré la red. En tu nombre la tiraré, Señor. Le dijo, no en mi nombre porque hice todo mi esfuerzo como hombre y no pude prosperar toda la noche pescando. ¿Qué te da a entender esta palabra? ¿Qué me da a entender esta palabra? De que en todo tiempo tenemos que poner nuestra mirada hacia arriba, hacia el eterno reino celestial. Y el Señor, reconozco que todo depende de ti, que todo es tuyo. Y te pido por tu misericordia en tu nombre de que prosperes mi proyecto, de que prosperes mi finanza, de que prosperes mi familia, que prosperes mi salud. No, porque el problema es que tenemos que entender, amigo, que usted escuche, el problema es que tenemos que entender que en todo tiempo tenemos que poner nuestra mirada hacia el eterno Dios soberano de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Por qué? Pedro dice, Señor, en tu nombre la pondré. Ahora, vemos un punto importante. Pedro le creyó, sí. ¿Qué pasó pues después? Aconteció el milagro. ¿Por qué? Dice que las redes se rompían de tantos peces. Era una gran bendición que estos hombres habían tenido antes, una noche antes, habían estado frustrados. Ahora vemos unos hombres que se pasan su mirada, dicen señales unos con otros. Corran, corran por favor, de que ya las redes se están rompiendo porque tenemos mucho pescado y no hayamos que hacer. Vamos a perder hasta las barcas. Las barcas se estaban hundiendo. No sé si tú te estás hundiendo ante el conflicto de tus problemas. No sé si tú te estás hundiendo ante el conflicto de una enfermedad. No sé si tú te estás hundiendo ante el conflicto de cualquier circunstancia en esta vida. Porque muchas veces los problemas, hermanos, te quieren detener de adorar al único Dios soberano del universo. Hermano, yo paso problemas como cualquier ser humano, pero algo que yo he entendido, que yo no dependo de ningún hombre, no dependo de ningún líder, solo dependo de aquel que me dio el soplo de vida en esta mañana, aquel que nos levantó. Y el milagro más grande que usted y yo tuvimos esta mañana fue que el Señor nos devolvió el alma una vez más a nuestro cuerpo, y por su misericordia estamos hoy en pie un día más, agradeciéndole, dándole toda la honra y toda la gloria a Él, porque tuvo ese gran milagro de devolver vuestra alma al cuerpo. Es uno de los milagros más grandes. El milagro más grande que tú tuviste en este día. Y no muchas veces no entendemos. Es que nos levantamos. Vimos a nuestros esposos. Vimos a nuestra familia. Vimos a nuestros hijos. Nos levantamos. Respiramos con aire propio que el Señor nos ha dado. Ese es un gran milagro. Muchas veces, hermano, nos tendemos a decir, tenemos un sistema religioso, voy a hablar así. Porque tendemos a decir de que empecé este negocio, mi negocio no me está prosperando. Estados Unidos de América ya no es como lo era hace 20, 30 años, porque ya las cosas no están bien. Se me ha olvidado que tenemos que poner nuestra mirada en el Dios eterno, soberano del universo, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob y como lo hizo Pedro en ese momento.
Pedro estaba frustrado. A Pedro no le... ¿Sabe cuál era la finanza de Pedro? Era vender quizás un pescado en aquel entonces, en aquel pueblo, en Genezaret, en aquella ciudad de Genezaret. Pedro subsistía de la pesca. Quiere decir que si Pedro subsistía de la pesca, Pedro era un hombre que se había frustrado en aquella noche porque se había desvelado y no había caído ni siquiera un pescadito en aquella noche. Pedro se frustró, como quizás usted puede estar frustrado, pero vemos que la frustración de Pedro, del apóstol Pedro, no se quedó ahí. Hay momentos que tú, en tu situación financiera, te sientes frustrado, te sientes que no hayas para dónde ir. Y se te ha olvidado pedirle la dirección a aquel que todo lo sabe, a aquel que todo lo puede. Pedro no la conocía hasta ese momento y Pedro le dijo: Señor, en tu nombre echaré la red. Dice la palabra que Pedro automáticamente, él llamó a los compañeros, hacía señas: hey, vengan para acá, que las barcas las vamos a perder y vamos a perder el pescado. Pero el pescado no se iba a perder porque ya el Señor sabía lo que tenía preparado para Pedro y para sus amigos en aquel entonces. Ahora, ese mismo Dios de Pedro es el Dios que usted y yo conocemos. Ah, no, que tengo un problema migratorio, que yo sé que vienen situaciones difíciles de esta nación. Hermano, usted no depende. Dice la palabra del Señor que del Señor dice que del Señor la tierra, su plenitud y todo lo que en él habita. Cuando el Señor te diga, cuando usted le pida la dirección a Dios, al único soberano del universo, entonces usted va a estar seguro de que verdaderamente le va a creer como le creyó Pedro. Mucha gente, hermano, frustrados, que mi negocio no funciona, que mi salud cada día voy mal en peor, que mi situación económica, que mi cuenta de banco está para abajo. Hermano, pongamos, amigo que usted escucha, pongamos la mirada en el Eterno. Pero te lo dije al principio que te iba a predicar bajo el tema de la frustración a que recibas tu milagro. A que recibas tu milagro. Verso 8. San Lucas capítulo 5 versículo 8. Estamos en San Lucas. Usted tiene una Biblia, empieza a escudriñar las escrituras y haga esta su palabra y hágala como un milagro de vida cada día. Verso 8, San Lucas 5 versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pescador. Apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pescador. Quiere decir que Pedro hasta entonces no había conocido quién era Jesús. Muchos decimos conocer a Jesús, pero en el momento de la frustración nos turbamos. En el momento que nuestra barca se está hundiendo, nos vamos a hundir en ese momento. En nuestra mente pensamos que nos vamos a hundir, pero el Eterno está viendo cuál es tu necesidad y mi necesidad. Él sabe todas las cosas y le sabe perfectamente bien qué es lo que usted necesita, amigo, hermano, compañero que usted está escuchando en esta hermosa mañana. Muchas veces nos frustramos, muchas veces decimos ante los obstáculos de la vida: yo no puedo seguir hacia adelante, yo aquí nomás me quedo, no puedo seguir sirviéndote, Señor. Apártate de mí, Señor, porque solo soy un humilde pescador, le dijo Pedro. Y tú eres Dios 100% aquí en la tierra. Ahora vemos un Pedro que reconoció con quién estaba. Ahora vemos nosotros que hemos creído y hemos adorado por tiempo, hemos exaltado por tiempo el nombre del Eterno, pero hemos dejado de creerle. Pues te lo dije al principio, muchos decimos: la situación ya no es igual. Un ejemplo así en los Estados Unidos de América. Pero si yo estoy en Honduras, la situación ya no es igual en Honduras. Si yo estoy en Nicaragua, la situación ya no es igual en Nicaragua. Si yo estoy en República Dominicana, la Nisicamao,
La situación no es igual. Entonces vemos la frustración del mundo entero porque hemos puesto la mirada en los hombres y nos hemos olvidado de Dios. Quizás el Eterno quiere bendecirte y cuando tu bendición está más cerca es cuando tú dices, no, me voy de aquí porque ya porque yo no me estoy yendo bien aquí. Pero el problema es que nos hemos desconectado del poder persuasivo, de buscar la presencia de Dios, de buscar el Espíritu Santo de Dios para poder ser prosperado, para cuando usted tire su red, usted va a agarrar todo la bendición que el Señor le va a mandar. Pedro le dijo, en tu nombre le echaré, y Pedro recibió la bendición. Ahora, ¿por qué es que nosotros no hemos entendido esta palabra? Verso 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ponga atención. Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho se había apoderado el temor y todos los que estaban con él, porque se daban cuenta, hermano, que estaban ante el Dios Todopoderoso, ante nuestro Jesús, ante nuestro Yeshua Mashiach, ante el Rey Soberano del Universo. Y dice que les entró temor. Muchas veces te pasa a ti, muchas veces me pasa a mí. Hemos conocido al Señor y en el momento de la frustración, hermano, en el momento que estás pasando un proceso, quizás económico, quizás, como te lo vuelvo a rectifico, quizás un momento que miras tu familia hundida allá en los vicios, hundida allá en el pecado, y dices, mi familia no va a salir de ahí, hermano. El problema es que no le hemos creído a Dios, amigo. Usted escucha, el problema es que no le hemos creído a Dios. El problema es que a veces, muchas veces estamos metidos en los vicios y no pedimos la ayuda divina, no pedimos la ayuda del Redentor, de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pedro no pidió ayuda, Pedro lo dijo, Señor, en tu nombre le echaré. Echó la red. Ahora, ¿por qué muchas veces el hombre y la mujer de Dios emprende un negocio, tiene un negocio en su casa y dice, mañana no va a venir ningún cliente, mañana no va a aparecer nadie por aquí, mañana no creo que trabaje? Porque, hermano, estamos dependiendo del hombre y se nos ha olvidado poner nuestra mirada en el Señor. ¿Cuánta gente Dios la ha llamado? Sigue hacia adelante. No te detengas. Aumenta tu fe. No importa. No importa que la frustración de los problemas haya llegado. Tú no tienes que quedarte en ese lugar. Yo tengo que quedarme en ese lugar. Un ejemplo. Gente que trabaja en la rama de construcción, gente que trabaja en la rama mecánica, gente que trabaja en la rama de electricidad y carpintería. Si empiezan a invocar el nombre del Eterno y le van a creer, le van a creer. Gente que trabaja en el sistema, un ejemplo así de peinado, de salón, de estética y cualquier cosa. Si usted pone su mirada en el Eterno, si yo pongo la mirada en el Eterno, entonces quiere decirte que van a haber bendiciones múltiples. Pedro no tenía ninguna multiplicación. Recuerden que el apóstol Pedro, un saludo para Kelly y Johanna, que el Señor le bendiga de manera grande y especial. Ellos amado. Dice la palabra que el apóstol Pedro había limpiado las redes porque habían recogido solo lodo en aquella noche. Habían venido frustrados después de una larga noche de frustración, de velo, pesca y más que todo tenían que limpiar aquella red porque estaba sucia. Ahora, ¿cuál es la red que usted y yo tenemos que limpiar hoy en día? Es la red del pecado que no nos deja acercarnos para recibir nuestro milagro. Vamos, porque el problema es que nosotros no entendemos. Mientras usted invoca el nombre del Eterno, mientras yo invoco el nombre del Todopoderoso, entonces algo tiene que acontecer. Su familia está siendo cuidada, su esposo está siendo cuidado por el Eterno, sus hijos están siendo cuidados en cualquier lugar donde estén. Alabado sea el nombre del Eterno. Ahora vemos un punto muy importante. Pedro, el apóstol Pedro, verso 10. Así mismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran como compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús le dijo, no temas desde ahora porque serás pescador de hombres. No temas desde ahora porque serás pescador de hombres. Ahora, vemos un punto muy importante en esta palabra. Esta palabra no me dice a mí comerciar. Esta palabra no me dice a mí negociar.
sino predicar. Alabado sea el nombre del Señor. Predicar, porque en este momento hay gente que va a venir a ser frustrada a causa de la frustración de los problemas. Verso 11. Y cuando trajeron las barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron al maestro. ¿Ves? Ahí donde está el éxito. Ahí donde está tu victoria. Ahí donde está tu triunfo. Ah, no, que no soy cristiano. La Biblia dice que Pedro no era cristiano en ese momento. No habían tenido un encuentro con Jesucristo. ¿Qué te doy a entender con esto? Donde quiera que tú estés en los 4 puntos cardinales de la tierra, donde quiera que usted se encuentre, invoca el nombre de Yahweh, el nombre del Eterno, el nombre de Yeshua, como usted lo quiera nombrar, el nombre del gran yo soy, del poderoso, del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, donde quiera que usted esté y quiere empezar un negocio, quiere emprenderlo, ponga a Dios primero, como lo dijo Pedro. En tu nombre, Señor, echaré la red. En tu nombre. Porque sabía que con lo que él había hecho toda una noche, pescando, se había frustrado y no había recogido nada. Y no había recogido nada. Si es que hay que tirar nuestra red, hay que tirar nuestros tramayos, como decimos muchas veces, hay que tirar la atarraya. Pero hay que acercarnos nosotros primero al Señor, para que el Señor tenga compasión de nosotros como la tuvo el apóstol Pedro en aquel entonces. Después de eso dice que Pedro no puso directamente su mirada en el material, en aquel montón, en aquella barca llena de pescado, sino que siguió al maestro. ¿Qué quiero entender con esto, con esta hermosa mañana? Que tenemos que poner la mirada en el actor y consumador de la fe. Dice la palabra también en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dijo Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, la palabra del Eterno. Estos días están. Usted puede invocar la palabra del Señor. Pedro la invocó, Pedro no era cristiano, y los milagros acontecen y siguen aconteciendo. Así es que echa tu red, siempre confiando en que el Señor va a tener cuidado de usted como la tuvo de Pedro en aquella misma hora. En esta misma hora, no sé cuál será tu milagro, tú lo conoces delante de Dios. La Biblia dice, Proverbios 4:23, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Para poder recibir milagros tenemos que limpiar nuestro corazón y decirle, Señor, perdóname porque este día yo pequé, este día no he creído tu palabra. Pero si la Biblia dice de que Pedro recibió aquel milagro, de que aquellas redes fueron llenas de peces y hasta hoy se están rompiendo, aún las barcas están hundiendo, así declaro en este día mi familia para ti, así declaro en este día mi prosperidad en mi casa, así declaro en este día las finanzas sobre mi casa, así declaro en este día que el aceite, la harina de amasar y el olivo nunca faltará en mi casa. Pedro vio lo que había acontecido, Pedro le siguió, siga al maestro y nunca quite su mirada de él. Padre, esta hermosa mañana he meditado y predicado tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, la cual has permitido que esta hermosa mañana predique, Señor. Gracias, Señor, por todo obstáculo, por toda prueba, Señor, por cada proceso en el cual me has llevado. Señor, dice tu palabra que a través de cada proceso los milagros son más grandes y así lo creo. De igual manera, Padre, yo creo, Señor, en esta hermosa mañana que todos aquellos que han escuchado tu palabra invocarán tu nombre y creerán, Señor, a ti que eres el único Dios soberano, Rey del universo, así como Pedro creyó, Padre mío. Así, Padre mío, creerán aquellos que escucharán tu palabra y serán prosperados de gran manera, Señor, porque tu palabra lo dice y así lo es afamado, así lo es en tu nombre. Amén y amén. Así que nuestro Señor Jesucristo le bendiga de una manera grande y especial. El eterno Dios bendiga a usted y a toda su familia de una manera grande y maravillosa en esta hermosa tarde, en este hermoso día.
y siempre ponga su mirada como la puso Pedro. Pedro no había pescado nada, pero recibió su milagro, aun cuando estaba más frustrado.